El mensaje que van a escuchar es la adaptación al español de una conferencia dada por el Dr. Joel Wallach en Kansas City en 1994. Esta grabación, que se ha hecho famosa en todo el país, nos habla de enfermedades tales como la diabetes, Alzheimer, presión alta, artritis, ataques al corazón y muchas otras, y de cómo podemos prevenirlas tomando minerales. Espero que escuchen atentamente la fascinante información en este cassette, y si hacen lo que en él se dice, podrán vivir una vida larga y sana. Estoy realmente contento de que estén aquí. ¿Cuántos de ustedes crecieron en una finca o rancho o todavía trabajan en un lugar donde se cría ganado? Me identifico perfectamente con los que han tenido esta experiencia, ya que yo crecí criando terneros en un rancho al oeste del condado de St. Louis en los años 50. Y para los que no han tenido esta experiencia, cuando se cría ganado, la única forma de hacer dinero es produciendo tus propios alimentos para los animales. Así que nosotros cultivábamos nuestro propio maíz, soya y pasto, y una camioneta venía del molino a molerlos y les agregábamos sacos de vitaminas y minerales. Con esa mezcla, hacíamos terrones para alimentar a las vacas, y a los 6 meses las enviábamos al mercado para que fueran destazadas. Claro que nos quedábamos con algunas de las mejores para nosotros mismos, que hablando francamente, nada más le dábamos un garrotazo en la cabeza y nos las comíamos. Me fascinaba que hiciéramos eso por los terneros y que a los 6 meses nos los comiéramos o los enviáramos al matadero, pero por otro lado me molestaba pensar que nosotros, sin tomar ni vitaminas ni minerales, quisiéramos vivir hasta los 100 años sin ningún dolor o malestar. Así que le pregunté a mi padre: «Oiga, papá, ¿por qué hace usted todo eso por los terneros y no hace lo mismo por nosotros?» Y con la sabiduría de un ranchero de Missouri me contestó: «Cállate, muchacho, estás comiendo esta comida fresca del rancho y espero que la aprecies». Y yo me callaba para no quedarme sin comer. Luego fui a estudiar a la Escuela de Agricultura de la Universidad de Missouri. Fue algo muy interesante para mí. Me especialicé en nutrición y en la crianza de animales con un enfoque secundario en granos y suelos. Después entré a la Escuela de Veterinaria y como alumno del primer año encontré la respuesta a mi pregunta. La respuesta fue esta: sabemos cómo prevenir y curar las enfermedades en los animales con nutrición, porque no contamos con grandes seguros médicos, ni hospitalización, ni Blue Cross, ni Blue Shields, ni Medicare, y tampoco tenemos a la primera dama para que vele por nuestros animales. Si quieren ganar dinero en el campo engordando animales, más les vale que lo hagan eficientemente con alimentos y nutrición. Bueno, para hacer la historia larga corta, después de salir de la escuela de veterinaria, viajé al África y ahí trabajé por 2 años con Marlene Perkins, que muchos de ustedes quizás recuerden por el programa de televisión Omaha Wild Kingdom. Después de 2 años de trabajar en el África, la gente me preguntaba: ¿es usted un veterinario de animales pequeños o grandes? Yo les contestaba que era un veterinario de animales extra grandes porque había trabajado con elefantes y rinocerontes. Después de 2 años, el señor Perkins me envió un telegrama diciéndome: el National Institute of Health nos otorgó $7,5 millones para un proyecto especial y necesitamos un veterinario de animales salvajes que le haga autopsias a los animales que mueren en el zoológico por causas naturales. ¿Podrías regresar y trabajar con nosotros en el zoológico de St. Louis? Quedé encantado con la invitación y así fue como regresé para hacerme cargo de ese trabajo. Claro, no solamente hice las autopsias de los animales que morían en el zoológico de St. Louis, sino también en los zoológicos de Brookfield en Chicago, del Bronx en Nueva York, del Zoológico Nacional y del Zoológico de Los Ángeles. Les repito que mi trabajo era, por un lado, hacer autopsia de los animales que morían por causas naturales en el zoológico y por otro lado, buscar las especies de animales que eran ultra sensibles a la polución. Hacíamos esto porque a principios de los años 60 apenas estábamos aprendiendo sobre la polución, los desastres ecológicos y otros problemas, y casi nadie sabía con exactitud qué hacer. Y era parte de mi trabajo encontrar las especies de animales que eran ultrasensibles a esto y usarlos de una manera parecida a como usábamos a los canarios en las minas. En las minas de carbón, los mineros acostumbraban poner un canario en su jaula de mimbre y lo llevaban a la mina, y cuando se filtraba el dióxido de carbono, el canario se moría y caía de su gancho. Y de esta manera, los hombres sabían que tenían que salir de la mina antes de que explotara, o de lo contrario se sofocarían. Para hacer la historia corta, en unos 12 años llevé a cabo 17.500 autopsias en más de 454 especies de animales y 3.000 seres humanos. Y descubrí lo siguiente: cada animal y cada ser humano que muere por causas naturales muere de una deficiencia nutritiva. Este descubrimiento me hizo recordar a los terneros de la finca y me dije: esto es fascinante, todo el mundo está muriendo de deficiencia nutritiva y nosotros podemos documentarlo tanto química como biológicamente con las autopsias que hacemos. Entonces escribí 75 artículos científicos, 8 libros de texto conjuntamente con otros autores y un libro de texto para los estudiantes de medicina que costaba $140. Y estoy seguro de que para lo único que lo usaron fue para detener las puertas de sus cuartos. La cadena de televisión ABC hizo un programa especial en 2020 sobre mi trabajo y aparecí en 1.700 periódicos y revistas y en todas las cadenas de televisión que ustedes puedan imaginarse. Pero, después de toda esta publicidad, adivinen lo que pasó. No pude convencer ni interesar a nadie en nutrición en los años 60.
Entonces lo que hice fue regresar a la universidad a estudiar medicina y me recibí de médico para poder emplear con mis pacientes humanos todo lo que había aprendido en la escuela de veterinaria. Sin que me causara ninguna sorpresa, dio resultado. Practiqué medicina general por 12 años en Portland, Oregón, y fue algo muy interesante. Lo que voy a compartir hoy con ustedes es lo que aprendí en esos años, usando nutrición con mis pacientes. Si ustedes solamente ponen en práctica el 10% de esta información, evitarán una enorme cantidad de miserias, ahorrarán un montón de dinero y vivirán muchos años más disfrutando de buena salud. Pero no pueden obtener esos años saludables y vivir todo su potencial genético sin esfuerzo. Tienen que hacer algunas cosas, y por lo tanto trataré de convencerles de que sí vale la pena hacerlas. El potencial genético de vida para un ser humano es de 120 a 140 años, y hay por lo menos 5 culturas que confirman esto, en donde la gente vive hasta esas edades, comenzando con los tibetanos al oeste de China. Esta gente se hizo muy popular en 1934 gracias al libro El horizonte perdido de James Hilton, quien ganara el premio Pulitzer con esa historia. En 1937 filmaron la película en blanco y negro, y en 1973 hicieron la versión a color basada en este libro. Y les recomiendo que la alquilen porque es una película muy buena. El personaje de la historia es la persona de mayor edad de quien se tiene cierta documentación. Se trata del Dr. Li, de China, nacido en 1677, quien al cumplir 150 años recibió un certificado del gobierno imperial chino, y al cumplir 200 años le enviaron otro certificado. El Dr. Li falleció en 1933 supuestamente a la edad de 256 años. Su historia apareció en el New York Times y en el London Times. Es probable que haya habido un poco de exageración en cuanto a la edad, pero sí pudo haber tenido 200 años de edad. En el este de Pakistán viven los Unsa, y si usted ha estado involucrado en medicina alternativa, es probable que haya escuchado su nombre. Esta gente es famosa por vivir de 120 a 140 años. Más al sur viven los armenios, los alquesianos y los azerbaiyanos, famosos en lo que fue la Unión Soviética y que han sido estudiados por unos 60 años porque rutinariamente viven de 120 a 140 años. En la edición de enero de 1973 de la revista National Geographic, apareció un artículo especial ilustrado con diversas fotografías sobre la gente que ha llegado a vivir 100 años o más. National Geographic ilustra muy bien sus artículos, y recuerdo 3 fotos de entre las docenas que publicaron, y una de ellas era la de una señora de 136 años de edad, divirtiéndose en una fiesta, sentada en una silla de mimbre con un puro cubano en una mano y un vaso de vodka en la otra. Se estaba divirtiendo, no estaba en un asilo de ancianos para que le quitaran otros $2.500 de su cuenta bancaria, triste, desanimada y esperando la muerte. Estaba divirtiéndose a los 136 años de edad. En otra foto aparecían 3 parejas, quienes estaban celebrando 15 y 120 años de casados, y la tercera fotografía era la de un hombre que estaba recogiendo hojas de té en el bosque de las montañas del Cáucaso, en Armenia. Basándose en su acta de nacimiento, certificado de bautismo, récord militar y actas de nacimiento de sus hijos, National Geographic afirmaba que este hombre con 167 años era la persona de más edad en el mundo en ese entonces. En el Ecuador tenemos a los famosos indios Vilcabamba, que viven en los Andes, y en el Perú tenemos a los titicacas, que viven alrededor del lago del mismo nombre y son famosos por vivir de 120 a 140 años. El 11 de mayo de 1994, en la ciudad de Radford, Virginia, murió Margaret Skeet a los 115 años de edad, quien había sido documentada en el libro Guinness de Récords Mundiales como la norteamericana de mayor edad en ese momento. Esta señora murió por una deficiencia nutritiva, y puedo decir eso porque leí en la sección de personas fallecidas del periódico que había muerto de complicaciones por una caída. ¿Y de qué creen que murió? Murió de osteoporosis o deficiencia de calcio, ya que no tenía enfermedades del corazón, ni cáncer, ni diabetes, ni ninguna otra enfermedad, pero murió 3 semanas después de la caída, porque no tenía suficiente calcio. Y su hija también dijo que tenía muchas ansias de comer dulces hasta el día en que murió, y eso es también señal de una enfermedad que se conoce como pica, de la cual vamos a hablar en un momento. Pero generalmente cuando se tienen ansias de comer chocolate o si son adictos al azúcar, eso significa que tienen una deficiencia de cromo o vanadio, de la cual hablaremos más adelante. Por último, tenemos a un hombre de Siria con 133 años de edad, quien murió en julio de 1993. Su nombre aparecía en el libro de récords mundiales no porque había vivido 133 años, ni porque se había casado por 4ª vez a la edad de 80, sino porque había engendrado 9 hijos después de la edad de 80. Y sumando 9 meses de embarazo por cada niño, y un año entre un niño y el otro, este hombre estaba engendrando hijos a los 100 años de edad, y eso fue lo que lo llevó al libro de récords mundiales. Así que, queridos amigos, aún hay esperanza para ustedes. Para aquellos a quienes les gusta la ciencia, en noviembre de 1993 concluyó el experimento conocido como biosfera. Al salir 6 personas de esta cúpula en Arizona, donde habían estado por 2 años. Esas 3 parejas estaban supuestas a comer la comida perfecta, reciclar la atmósfera y cultivar su propio alimento, beber agua y respirar aire sin polución.
Cuando salieron, fueron examinadas por gerontólogos de la Universidad de California en Los Ángeles, y una computadora médica procesó todos los datos de su sangre, estado físico y demás datos. Los resultados de los análisis mostraron que esa gente podría vivir hasta los 165 años si continuaran haciendo lo que habían hecho por 2 años. Todo esto indica que hay una probabilidad real de que podamos vivir hasta los 120 o 140 años. El promedio de vida de los norteamericanos es de 75.5 años y el promedio de vida de un médico es de solo 58 años de edad. Si de acuerdo a la estadística quieren vivir 20 años más, no vayan a la escuela de medicina a recibirse de doctores. Si desean vivir de 120 a 140 años, solo hay 2 cosas básicas que hacer. La primera es evitar errores y no pisar los campos minados, y la segunda es evitar ir a los doctores. Aquellos que han estado en el servicio militar saben bien a lo que me refiero. Si cometen una tontería y se paran sobre una de estas minas, estas explotan y los matan sin necesidad. Lo mismo les pasará si juegan a la ruleta rusa, fuman, toman excesivamente o se ponen una sudadera negra y corren por la carretera a las 2 de la mañana donde un automóvil los puede atropellar. Todas estas cosas parecen obvias y simples, pero es increíble cómo cientos de miles de personas mueren cada año por cometer estas tonterías. Hablando de evitar los campos minados, les recomiendo seriamente que no vayan a los doctores. Ya que esa declaración es muy fuerte, voy a sustentarla con un dato estadístico publicado en enero de 1993 por parte del grupo de Ralph Nader, el famoso defensor de nuestros derechos como consumidores. En un comunicado de prensa, basado en un estudio de 3 años sobre las causas de muerte en hospitales norteamericanos, nos dice: 300.000 norteamericanos mueren cada año en los hospitales solo por descuido médico. En un informe de 1.500 páginas, y no voy a hacerles perder el tiempo con todos los detalles, pero el punto clave es tan impresionante que se los voy a leer una vez más. 300.000 norteamericanos mueren cada año en los hospitales solo por descuido médico. Él no dijo que desaparecen calladamente o que se quedan descuidados en algún rincón del hospital mientras esperan su turno para una radiografía. Él usó la palabra matar. Y el usar esa palabra significa que hubo un error en algún procedimiento médico, que le dieron la receta equivocada, o que pusieron un punto decimal en el lugar equivocado, o que le dieron la dosis equivocada. Estas 300.000 personas fueron asesinadas. Para comprender mejor la magnitud de esta cifra, compárenla con nuestras bajas militares en Vietnam, donde durante 10 años perdimos más de 56.000 personas con un promedio de 5.600 por año, en un campo de batalla donde la gente tenía armas, artillería y explosivos tratando de matarse unos a otros. Millones de personas salieron a las calles a protestar esa guerra. Los estudiantes tomaron las universidades y colegios con armas y explosivos y la Guardia Nacional disparó contra estudiantes en las universidades de Kent State en Ohio. Echamos al presidente Nixon fuera de la Casa Blanca por solo 5.600 militares por año. Y aquí tenemos a una profesión que se aprovecha del dinero de nuestros impuestos en pago de Medicare y Medicaid, y que, de acuerdo a Ralph Nader, mata a 300.000 de nosotros por año, y le creo, ya que él no tiene nada que ganar con decir mentiras. Pero cualquier día de la semana pueden salir a la calle y ni siquiera van a encontrar a un predicador radical con una pancarta que diga: «Protégenos, Señor, de los doctores». Piensen en eso, que es lo principal. Tienen que evitar caminar por donde hay minas. Por eso es que es importante que se traten a sí mismos siempre que sea posible para prevenir las enfermedades y para que no tengan que ir a los médicos. En segundo lugar, hay que hacer cosas positivas. Comenzaré con el número 90, que es de suma importancia. Necesitan 90 nutrientes en su dieta diaria, 60 minerales, 16 vitaminas, 14 aminoácidos y ácidos grasos esenciales. Necesitan 90 nutrientes en su dieta diaria. De lo contrario, van a contraer alguna enfermedad por no tenerlos en las cantidades necesarias. Cuando yo estaba en el colegio, cargaba una tabla de escribir, ya que no teníamos computadoras en ese tiempo. Yo era uno de esos tipos raros y chistosos con lentes, que me paseaba por el centro de estudiantes de la Universidad de Columbia, preguntando: ¿tomas vitaminas y minerales? Aún estaba fascinado por ese tema, y claro, la gente me miraba como si estuviera loco y decían: sí, yo tomo vitamina E, y yo esperaba que me mencionaran las otras 89, pero no lo hacían. Bueno, hoy día, si preguntan a la gente: ¿tomas suplementos alimenticios?, les contestarán: sí, yo tomo las pastillas antiácidas TAMS, ya que es eso lo que escuchan todo el tiempo. Una vez más les digo que necesitamos 90 nutrientes si queremos vivir bien. La televisión, la radio, los periódicos y las revistas saben que estamos interesados en salud, larga vida y suplementos nutritivos. Por eso es que todos nos hablan de nutrición, no porque los médicos les hayan pedido que lo hagan, ya que ellos no van a decir: estamos tan atareados salvando vidas con cirugía, quimioterapia, radiación y productos farmacéuticos, por favor eduquen a la gente sobre nutrición. Ellos nos hablan de nutrición porque eso vende periódicos y programas. Mi artículo favorito de todos los tiempos apareció en la revista Time el 6 de abril de 1992. Les recomiendo que lo lean. Búsquenlo en una biblioteca pública, hagan copias del artículo y peguen uno en la puerta de sus baños y otras en las puertas de sus refrigeradores. Es un artículo de primera plana que en parte dice:
El poder real de las vitaminas. Nuevos estudios demuestran que pueden ayudar a luchar contra el cáncer, enfermedades cardíacas y enfermedades de la vejez. Les repito que hay 6 páginas positivas. Solo hay una declaración negativa y es del doctor Victor Herbert, profesor de medicina de la Universidad Mount Sinai en Nueva York, a quien el autor del artículo preguntó: ¿qué piensa usted sobre el uso de las vitaminas y minerales como suplementos alimenticios para la gente? Y la respuesta fue: tomar vitaminas no hace ningún bien. Nosotros obtenemos todas las vitaminas que necesitamos de nuestras dietas y tomar suplementos solo nos da orín caro. En otras palabras, si toman vitaminas y minerales, simplemente están botando su dinero al inodoro, ya que no obtienen ningún beneficio con ellos. Esos tramposos solo se están llevando su dinero por las vitaminas y minerales. Eso es lo que el doctor Herbert estaba tratando de decir, y lo publicaron, ¿verdad? Lo que debe significar que es cierto. Después de haber hecho estas 17.500 autopsias en 454 especies de animales de todo el mundo y 3.000 seres humanos, y apreciando mi buena salud y la de mis hijos, nietos y bisnietos, yo prefiero tirar en el orín 50 centavos a $1 en exceso por día, porque es el seguro médico más barato que he encontrado. Si no invierten en ustedes mismos 99 centavos al día en vitaminas y minerales, adivinen en qué van a invertir. Van a invertir en el estilo de vida de algún médico en algún lugar. Porque cuando ustedes pagan a un médico por su visita, ni un solo centavo va para el estudio de cómo diagnosticar, tratar o prevenir la enfermedad catastrófica de un niño, el cáncer de los senos o de la próstata en adultos. Así que imagínense en qué se usa ese dinero. Para hacer los pagos mensuales de la mansión del doctor, los pagos de su Mercedes-Benz, el costo de mandar a sus hijos a la escuela de medicina de Harvard o la facultad de leyes de Yale. La realidad es que hemos enriquecido a los doctores. Entre 1776 y la Segunda Guerra Mundial, el gobierno americano gastó solo $80 millones en cuidado médico e investigaciones sobre salud y otros estudios. Hoy en día, gastamos $1.2 trillones por año en cuidado médico. Y es gratis. Todos saben que es gratis, ¿cierto? No, no es gratis, pero todos queremos creer que sí lo es y queremos más cosas gratis. Escuchen esto. Si usáramos el sistema de cuidado médico humano en la industria de la ganadería, su hamburguesa le costaría $275 por libra. Por otro lado, si usáramos el sistema de cuidado médico que usamos con los animales, con los seres humanos, el costo de un seguro médico para una familia de 5 personas sería de $10 al mes. Ustedes eligen. Yo creo que ya enriquecimos bastante a los doctores a través de programas de seguro y subsidios del gobierno. Ahora ellos nos deben algo. Creo que por lo menos ellos nos deben lo equivalente a lo que hace la industria cuando retira un producto del mercado por defectos. Eso empezó hace unos 25 años cuando Ralph Nader se dio cuenta de que la compañía Ford había construido el automóvil Pinto con un tanque de gasolina que explotaba si lo chocaban por detrás a solo 20 millas por hora, quemando vivo a sus pasajeros. Cuando la gente se quejó a la Ford, ellos contestaron: ustedes son unos tontos por accidentarse en su automóvil, no vamos a pagarles. Pero Ralph Nader dijo: no, se trata de un defecto en el diseño. Llevó el caso a un juzgado federal y el juez le dio la razón, obligando a la compañía Ford a que enviara una carta a todos los dueños de los Ford Pintos para que los trajeran al taller a que fueran corregidos gratis. Sin embargo, los doctores matan a 300,000 por año y mientras tengamos lo nuestro gratis, nadie protesta. Esa actitud me asusta. Aquí tengo un montón de esos avisos de retiro del mercado que ustedes deberían haber recibido en los últimos años. Voy a leerlos rápido. Número 1 son las úlceras. ¿Cuántos saben que las úlceras son causadas por el estrés? Todos deben haber oído eso. En veterinaria hace 50 años que sabemos que las úlceras, por lo menos en los puercos, son causadas por una bacteria que se llama Helicobacter pylori. Claro que nosotros no podíamos conseguir uno de esos cirujanos caros de la clínica Mayo, de lo contrario sus chuletas de puerco le costarían $275 por libra, para poder costear ese tipo de operaciones. Aprendimos que con una huella de mineral llamado bismuto y el antibiótico tetraciclina podíamos prevenir y curar sin cirugía esas úlceras de estómago en los puercos y solo costaba $5. En febrero de 1994, el Instituto Nacional de Salud publicó un artículo donde se decía que las úlceras son causadas por la bacteria Helicobacter pylori y no por el estrés, y que pueden ser curadas. Oigan bien, ellos usan la palabra curar en este artículo y los investigadores médicos nunca usan esa palabra. Dicen que muestra resultados prometedores o que tal vez sea beneficioso. En este artículo usaron la palabra curar. Las úlceras pueden ser curadas con una combinación de bismuto y la tetraciclina. Para los que no saben lo que es bismuto o de dónde viene, se consigue en cualquier mercado o farmacia. Es de color rosado, cuesta cerca de $3 por una botella de 8 onzas y se llama Pepto-Bismol. De manera que con una cucharadita por día, llena de Pepto-Bismol y algunos antibióticos de tetraciclina, ustedes pueden tratar las úlceras. Así que, ustedes eligen, pueden operarse o tratar su úlcera por $5. ¿Qué les parece? ¿Cuál es la causa número 2 por la que mueren los norteamericanos? La terrible enfermedad del cáncer, ¿correcto?
Cuando los doctores obtienen alguna nueva información sobre el cáncer, ustedes creerían que se la van a enviar junto con su enorme cuenta, ¿verdad? Lamentablemente no es así. En septiembre de 1993, el National Cancer Institute, no el National Enquirer, y la Facultad de Medicina de la Universidad de Harvard en Boston hicieron un estudio en pacientes con cáncer y dijeron que habían descubierto una dieta anticáncer. Escogieron a la provincia de Jinan en China porque ahí se registra el más alto porcentaje de cáncer en el mundo. Tomaron a 29,000 personas y las estudiaron durante 5 años. Lo que hicieron fue darles varias vitaminas y minerales, doblando la dosis diaria recomendada por el gobierno norteamericano, lo que solo era una cantidad mínima. Por ejemplo, usaron la vitamina C con un grupo, y lo que recomienda el gobierno son 60 miligramos por día, o sea que el doble solo son 120 miligramos, aunque hoy no se puede encontrar en el mercado vitamina C en dosis menores de 500 miligramos para adultos. El Dr. Linus Pauling, ganador de 2 premios Nobel, ha dicho que si queremos prevenir y tratar el cáncer con vitamina C, debemos consumir 10,000 miligramos por día. Bueno, todos los doctores que acostumbraban contradecirle murieron 35 años antes que él, quien a los 96 años todavía trabajaba 14 horas diarias, 7 días por semana en su rancho de Big Sur y daba clases en la Universidad de San Francisco. De modo que ustedes deciden si van a escuchar a esos doctores que murieron muchos años antes que él o a las personas como él. Volviendo a nuestro estudio médico, no se vieron resultados en doblar las dosis de la vitamina A, C, del zinc, de la riboflavina y de la huella del mineral miliptum. Por otro lado, uno de los grupos obtuvo grandes beneficios, pero este grupo recibió 3 nutrientes a la vez, vitamina E, beta-carotene y huellas del mineral selenio, tomando una doble dosis de la recomendada por el gobierno. En cualquier experimento farmacéutico o sobre nutrición, si obtienes la mitad del 1% de mejoría, has logrado un gran avance en la vida de la humanidad. Por esa razón se publican esos artículos. Recuerden que esta estadística de la mitad del 1% es un gran avance. Entre la gente que en este grupo recibió vitamina E, beta-caroteno y vitamina C, las muertes por cualquier enfermedad fueron reducidas en 9%. Casi 1 de 10 que iban a morir en esos 5 años sobrevivieron. El 13%, o sea, 13 de cada 100 con cualquier tipo de cáncer sobrevivió. Gente que de lo contrario hubiera muerto sin esos nutrientes. El cáncer de estómago y de esófago eran los más prevalentes de la provincia china de Jinan, y de ese tipo de enfermos, el 21% sobrevivió. Estos son números significantes, los cuales los médicos debían habérselos enviado ya que se trata de la causa número 2 de muerte en los Estados Unidos. Por lo menos les debían haber enviado una fotocopia con información, si es que no deseaban darles ningún consejo y que ustedes decidieran qué hacer con ella. Ahora, aquí hay algo que parece gracioso por un lado, y por otro lado demuestra la actitud de los médicos, y tiene que ver con la artritis. Se encuentra en un artículo publicado el 24 de septiembre de 1993 por la Facultad de Medicina de la Universidad de Harvard y el Hospital de Veteranos de Boston. ¿Cuántos de ustedes han estado en un hospital de veteranos? Entonces deben saber de que las personas que han estado en un hospital de veteranos han tenido 2 oportunidades de dar su vida por la patria, una en el campo de batalla y otra en el hospital de veteranos. El artículo se titula «La proteína del pollo detiene la inflamación y el dolor causado por la artritis». Lo que hicieron fue tomar a un grupo de personas que no respondían de ninguna manera al tratamiento médico para la artritis. Esta gente recibió inyecciones de cortisona, aspirinas, terapia física y todo lo que se puedan imaginar, y lo único que faltó hacer fue que les reemplazaran quirúrgicamente las coyunturas. Antes de que la Universidad Harvard y el Hospital de Veteranos los operaran, les dijeron, miren, estamos buscando a gente que esté dispuesta a sufrir por 90 días más porque queremos hacer un experimento. Y encontraron a 29 voluntarios. Lo que hicieron con esos 29 que no respondían a ningún tratamiento médico para la artritis fue darles una cucharadita cargada de cartílago de pollo molido en su jugo de naranja cada mañana. Y en 10 días, de acuerdo a la Facultad de Medicina de la Universidad de Harvard, se les había quitado el dolor y la inflamación. Esta era la gente que no había obtenido ningún resultado con diferentes tratamientos médicos, y en 30 días fueron capaces de abrir un frasco que antes no podían abrir, y en 3 meses estaban funcionando normalmente. Ahora, aquí está la parte chistosa, y es la declaración del director del estudio, quien dijo, escuchen con atención las palabras que son muy importantes. Después de 3 meses es claro que la droga es beneficiosa, y como el cartílago de pollo funcionó, se ha convertido en una medicina. Supongo que estaría pensando en registrar y patentar el cartílago de pollo, soñando que cada frasco de pastillas podría venderse por unos $300, y eso multiplicado por 20 pacientes al día, imagínense la ganancia. Lo que esto significaría es que si ustedes van al Kentucky Fried Chicken, compran una caja de pollo y tiran a la basura el pellejo y la carne, pero se comen las puntas de los huesos, estarían practicando medicina sin licencia y podrían ser arrestados. Y si a la medianoche van al basurero de un pollo loco y llenan un tarro de huesos, van a la casa, los desbaratan con un martillo y secan el cartílago en el horno, estarían fabricando un producto farmacéutico y la Agencia Federal de Droga y Alimentos los podría echar a la cárcel. Bueno, si eso es un poco arriesgado y no desean gastar dinero en un abogado, pueden ir a cualquier mercado a comprar gelatina Nax,
KNOX, sin sabor. Conocen esa gelatina porque es buena para las uñas, para el pelo y para la piel, ya que contiene la materia prima del cartílago de pollo o de res. Ustedes pueden disolver uno de esos sobrecitos en media onza de agua tibia, agregarle un vaso de jugo de naranja enriquecido con calcio y una onza de minerales coloidales por cada 100 libras de peso de la persona. Si hoy día sufren de artritis y hacen lo que les digo, la próxima vez que me vean, vendrán corriendo al escenario para darme un abrazo y un beso. ¿Cuántos no han oído hablar hoy día de la enfermedad de Alzheimer's? Hace 50 años, cuando era niño, nadie sabía lo que era Alzheimer's, ya que es una de esas enfermedades nuevas que surgen de pronto y que ahora es una de las peores en este país. Una de cada 2 personas que llegan a los 70 años la van a contraer. Es escalofriante. Hace 50 años descubrimos a la industria animal cómo prevenir y curar el Alzheimer's en su fase inicial en los animales de engorde. Imagínense cuánto perdería un agricultor si los cerdos en sus corrales se rascaran la cabeza y revolcándose se preguntaran: ¿por qué rayos estoy aquí? ¿Dónde está mi canoa de alimentos? Porque si los cerdos no están aumentando unas 2 libras por día, se está perdiendo dinero. Por eso aprendimos cómo curar y prevenir el Alzheimer's en su fase inicial, y lo logramos con altas dosis de vitamina E y rebajando el consumo de aceite vegetal. Ustedes pueden decir: hey Wallach, eso es una locura. ¿Altas dosis de vitamina E? Así es, y usted debería de haber recibido de su doctor un aviso de retiro del mercado en julio de 1992, porque la Universidad de California en San Diego, estamos hablando de estudios avanzados, publicó un informe diciendo que la vitamina E disminuye la pérdida de memoria en las víctimas de Alzheimer. Ellos están solamente unos 50 años atrasados en esa área en relación a la medicina veterinaria. De modo que quizás sería mejor que ustedes fueran a un veterinario en vez de ir a un médico. ¿Y cuántos no han tenido piedras en los riñones y lo primero que el doctor les dice es que dejen de tomar calcio? Les dicen que no tomen calcio, ni productos lácteos, ni vitaminas o minerales con calcio, por la creencia tonta e ignorante de que el calcio en las piedras en los riñones proviene del calcio que ustedes toman, cuando en realidad viene de sus propios huesos cuando hay una severa deficiencia de calcio y una feroz osteoporosis. En la literatura de la industria animal, hace tiempo aprendimos que si queremos prevenir las piedras en los riñones del ganado, debemos darles más calcio, más magnesio y más borón. La razón es que los toros y los carneros poseen una anatomía especial, y cuando se les forma una piedra en los riñones, se mueren. Claro, ellos se mueren, pero nosotros, cuando tenemos una piedra en un riñón, solo desearíamos estar muertos. Ningún agricultor es tan tonto como para gastar dinero en un animal y después permitir que se muera antes de venderlo o comérselo. Por esa razón, aprendimos a evitar esas enfermedades. Por lo tanto, aquellos de ustedes que adoran un animal y después permitir que se muera antes de venderlo o comérselo. Por esa razón, aprendimos a evitar esas enfermedades. Por lo tanto, aquellos de ustedes que han tenido piedras en los riñones debían de haber recibido un aviso de parte de su doctor. Otro artículo de marzo de 1993 dice: el calcio limita el riesgo de piedras en los riñones. Y a propósito, esta declaración fue hecha por la Facultad de Medicina de la Universidad de Harvard. En un estudio que contradice la sabiduría tradicional médica, investigadoras han encontrado que las personas cuyas dietas son ricas en calcio tienen menos riesgo de desarrollar piedras en los riñones. Reunieron a más de 45,000 personas divididas en 5 categorías y el grupo que consumía más calcio no tenía piedras en los riñones. Les tomó solo unos siglos ponerse al día. Hace unos 5 años, cuando empecé esta cruzada, dando charlas por todo el país, ya sabía que iba a perder la cabeza al hacerlo. En 1993 viajé durante 300 días y decidí que necesitaba un pasatiempo que pudiera llevar conmigo para que cada vez que me sintiera agotado pudiera ir a mi cuarto a jugar con él y que fuera algo que ayudara a otra gente. No quería coleccionar tarjetas de béisbol porque me gusta el fútbol americano. Tampoco quería hacer crucigramas que, aunque es un ejercicio mental bueno, no estaría ayudando a nadie más. No podía hacer nada de jardinería porque en los hoteles no les iba a parecer la idea de que escarbara en su jardín. Entonces decidí coleccionar obituarios de médicos y abogados. Por más loca que les parezca la idea, acuérdense que ya les dije que los doctores viven un promedio de 58 años y nosotros vivimos un promedio de 75.5 años. Pero aquí tenemos a un grupo de gente profesional que pomposamente dice: esto es lo que ustedes deben hacer, dejar la sal, la cafeína y sustituir la mantequilla por la margarina. Dicen que hagamos todas estas locuras, pero ellos mueren a los 58 años como promedio. Y por otro lado, las personas que llegan a vivir hasta los 120 o 140 años no hacen nada de esto. Entonces, ¿a quiénes van a creer? ¿A los que viven 58 años o a los que viven 120? Ustedes eligen. Paso a leerles uno de esos obituarios. El doctor Stuart Cartwright, de 38 años de edad, médico familiar, murió en su hogar a causa de la ruptura de un aneurisma. Esto ocurre cuando una arteria se infla debido al debilitamiento o fragmentación en las fibras elásticas de las arterias. En 1957 los veterinarios ya sabíamos que los aneurismas son causados por una deficiencia de cobre. Teníamos un programa piloto con 250,000 pavos, les hicimos alimentos granulados con todos los 90 nutrientes y durante las primeras 13 semanas 125,000 se murieron.
y fueron recogidos diariamente en sacos por los agricultores y llevados al laboratorio de diagnósticos del estado. Allí descubrieron que todos habían muerto a causa de la ruptura de un aneurisma. Al año siguiente trataron de criar 500.000 pavos doblándoles la cantidad de cobre y ni uno solo murió por ruptura de un aneurisma. Hicieron el mismo experimento con ratones, ratas, conejos, perros, gatos, terneras, puercos y adivinen lo que descubrieron. Que hay toda una serie de enfermedades causadas por la deficiencia de cobre. El pelo canoso es la primer señal. Si comienzan a tener canas a cualquier edad y desarrollan arrugas en la piel es porque la elasticidad de la piel se acaba. Esas patas de gallo alrededor de sus ojos y cara que te hacen parecer una ciruela que se está secando es porque tienen una deficiencia de cobre. También están las varices, causadas por una pérdida de elasticidad de la fibra de la piel. Y claro, otras partes comienzan a decaer junto con el resto del cuerpo. Todo comienza a aflojarse, debajo de los brazos, senos, estómago, piernas, todo. Y pueden ir a un cirujano plástico si quieren, pero es mucho más barato, más efectivo y seguro si toman algo de cobre en su dieta. El Dr. Cartwright pudo haber tenido el título de médico, pero no poseía orín caro y por eso murió de una enfermedad de la cual ni siquiera un pavo hubiera muerto. Aquí está otro obituario, del doctor de doctores. Se trata del Dr. Martin Carter, quien casi la hizo, murió a los 57 años. Se había graduado en la Universidad de Harvard y obtuvo su doctorado en medicina en la Universidad de Yale. Y claro, le hicieron las autopsias los mejores porque era el doctor de doctores. Y se comprobó que la causa de su muerte fue la ruptura de un aneurisma aórtico, según el doctor Jules Hirsch del Hospital de la Universidad Rockefeller. Él tampoco tenía orín caro porque murió de una deficiencia de cobre. Enseguida tenemos a la abogada Ellen Joyce Alter, de 44 años de edad, que apareció en la sección de fallecimientos del New York Times. Aparentemente muy exitosa y seguramente con caderas de acero porque pertenecía a uno de esos clubes privados de salud junto con todas las mujeres que quieren tener caderas de acero, haciendo ejercicios, pero tampoco tenía orín caro porque murió de la ruptura de un aneurisma cerebral. Sabemos esto por las autopsias que se hacen, pero cuando no se hacen, los síntomas pueden ser un infarto o una hemorragia cerebral causadas por la ruptura de un aneurisma debido a una deficiencia de cobre. Tal vez hayan oído hablar del Dr. Stuart Berger. Él escribió 5 libros bestsellers sobre dieta, salud y nutrición. Obtuvo su diploma de la Facultad de Medicina de la Universidad Tufts, una excelente escuela de medicina en Boston, no muy lejana de Harvard. Y los libros que escribió incluyen la Dieta Southampton para perder peso, Joven para siempre, 20 años más joven en 20 semanas y cómo ser su propio nutricionista. Y murió a los 40 años. ¿Qué tal les gustaría seguir sus consejos de dieta? Murió a los 40 años de un infarto al miocardio, que es una deficiencia del mineral selenio, la misma que causa atrofia muscular. Cualquier agricultor puede ir a una tienda de alimentos y comprar selenio granulado o inyecciones de selenio, y el Dr. Stuart Berger, alguien que escribió 5 libros bestsellers sobre nutrición, murió de una deficiencia nutritiva porque tampoco tenía orín caro. Podemos prevenir totalmente los infartos al miocardio con 10 centavos por día de selenio, y si no lo hacemos, somos perversamente tontos. Es un desperdicio de sus vidas, una de esas minas que ustedes pueden evitar. El tratamiento médico favorito para el infarto al miocardio es un trasplante de corazón, que cuesta $750,000. Quiero que reflexionen sobre esto. Los doctores reciben el corazón gratis de un donante, la sangre gratis de parte de los familiares, gastan $2.50 en material para suturar el corte y le cobran $50,000 por esa operación. Cuando ocurrió el terremoto en Los Ángeles, arrestaban a los que vendían agua por $4 el galón y los encarcelaban de 60 a 90 días por cobrar demasiado a esa gente aterrorizada. Los arrestaban por cobrar $4 por galón, pero para mí eso es ser un buen negociante. Si podían destilar el agua y contaban con un vehículo para distribuirla, mejor para ellos. Si ustedes van a comprar una botella de agua a un 7-Eleven les cuesta $1.25 el litro y 4 de esos litros son $5. Es muy interesante, ¿no les parece? El gobierno dijo que era una estafa cobrar tanto y aprovecharse de esa gente que estaba aterrorizada. Pero si hablamos de una persona que necesita un corazón nuevo, ella también va a estar aterrorizada. Por cobrar $750,000 deberíamos de meter a los doctores a la cárcel. Pero claro, los aceptamos porque se trata de medicina de alta tecnología. De 270 millones de personas en Norteamérica, ellos salvan a unas 50 por año. ¿Creen ustedes que vale la pena ese precio? Yo no lo creo. De cualquier manera, el Dr. Stuart Berger tampoco tenía orín caro. Y aquí les va el último. Su nombre es Dra. Gail Clark, de 47 años de edad, quien era jefe de cardiología del Centro de Salud Santa María en Richmond Heights, en el condado de San Luis. Y adivinen de qué murió. De un infarto al miocardio. Imagínensela caminando por el corredor con el estetoscopio alrededor del cuello y ¡bum!
De repente se cae al piso y le da un infarto en medio del corredor. Y por supuesto las enfermeras la levantan, la ponen en una camilla y llaman al técnico y a otro médico, código 3, código azul o como sea, y la meten a una sala y se pueden escuchar la bulla por todos lados. Imagínense que ustedes son pacientes cardíacos y están ahí atados a la cama con monitores y agujas intravenosas por todos lados y les oyen decir, sáquenle la ropa, háganse a un lado, no funcionó, denle la vuelta, háganse para atrás, no funcionó. Y de pronto se escucha este terrible sonido de cuando el tratamiento no funcionó. ¡Pi! Y se mira esa línea recta que aparece en el monitor cuando sabemos que el corazón se paró. Y todos salen tristes de la habitación y le preguntan a una enfermera, enfermera, ¿qué pasó en la habitación de al lado? Y ella les contesta, bueno, su cardiólogo, la jefe de cardiología de este hospital, la doctora Gail Clark, de 47 años de edad, acaba de morir de un infarto al miocardio. Pueden imaginarse a todos los pacientes agarrándose sus camisones, corriendo hacia la calle, dejando sus relojes, sus zapatos, sus chequeras, sus tarjetas de crédito, todo lo demás, porque no quieren contagiarse con la enfermedad que acaba de matar a la doctora Clark. Las selecciones del Reader's Digest es una revista que nunca habla mal de nadie. Es la revista más dulce que ha existido. En la edición de septiembre de 1993, publicó un artículo titulado ¿Puedes confiar en tu doctor?, citando 12 maneras en que los doctores nos estafan. Dejaré que lean las otras 11 por su cuenta y les leeré la peor de todas, que dice, además de lo que ganan con las consultas y operaciones, pruebas de laboratorio, los doctores en clínicas y hospitales reciben una mordida de los laboratorios de análisis y de radiografía de $421 cada vez que envían a uno de ustedes para que les hagan un CAT scan o MRI. Claro que los doctores se justifican diciendo, oh, lo hacemos porque estamos practicando medicina defensiva, porque si fallamos algún detalle, 1 en 10 billones de ustedes nos van a demandar. Por eso lo hacemos, para protegernos. Si fuera solamente para protegerse y conociéndolos a ustedes y ustedes a ellos, el 90% de la gente diría, doctor, no tiene caso. Si usted no cree que estos exámenes son necesarios, olvidémonos de ellos y ahorrémonos el dinero. Sin embargo, ellos tienen algo más que medicina defensiva por la cual preocuparse. Les pagan $421 de soborno cada vez que los envían a un examen MRI o CAT scan. En lo personal, cuando yo practicaba medicina en Portland, Oregon, y venía alguien a verme con un terrible dolor de cabeza que por primera vez en su vida le daba, yo me le acercaba y le apretaba los lados de la nariz, y si ellos se caían de rodillas del dolor, pronto me daba cuenta que tenían un dolor de cabeza de sinusitis. «Oh, doctor, ¿por qué hizo eso?», me preguntaban. Bueno, esa fue una prueba barata de laboratorio. Si les brotaba sangre en la nariz, les tomaba una radiografía de $35 para detectar si había algún cáncer. $35 y una prueba de laboratorio en vez de 421. Si yo hubiera querido ganar esos $421, podía haber sido un ladrón ingenioso. Hubiera construido un tubo por donde se resbalara la gente directamente desde mi oficina a la máquina de exámenes de los CAT scan. Después me hubiera salido a la calle a buscar a todos los pordioseros y los hubiera puesto en línea frente al tubo. Les pondría una sopa y un Big Mac del otro lado del tubo y les diría, les voy a dar una cena de $1.50 porque soy muy buena gente. Lo único que tienen que hacer es resbalarse por ese tubo y enseguida recibirán su sopa y su Big Mac. Les garantizo que harían cola unos 100 al día y hasta les podría añadir algunos exámenes más. ¡Qué divertido sería! De todos modos, un doctor promedio recibe $228,660 por un año en sobornos de las máquinas de CAT scan, o sea, $250,000. Miembros de cualquier otra profesión que hicieran eso, políticos, abogados, negociantes, corredores de la bolsa, serían arrestados. Pero claro, con los doctores es aceptable porque los seguros pagan. Por eso no nos preocupamos que nos roben descaradamente. Es gratis. Como deben acordarse, yo les iba a hablar de la pica, una enfermedad que los agricultores conocen bien. Un ejemplo es cuando los caballos muerden las canoas de alimento hechas de madera y hay que darles minerales para que no se las coman. El ganado, especialmente el lechero, pierde muchos minerales por el intenso ordeño. Verán a los animales recogiendo rocas grandes, chupando los alambres de púas o con un hueso o teja en la boca. Eso se llama pica, y un buen ranchero sabe que tiene que darles minerales o de lo contrario los animales se le comerán la granja entera. Con los seres humanos vemos lo mismo en periodos curiosos. Las mujeres embarazadas son notorias por esto. En medio de la noche le codean a los maridos y les dicen, «Hey, levántate y consígueme nieve o un mango verde». Ellas tienen ansias de minerales porque el feto está absorbiendo minerales del cuerpo de la madre y necesita más y más, lo que ocasiona en la madre el deseo de comer dulces, cosas saladas o ácidas. Alguna gente que llegaba a mi clínica me decía, «Tengo que ir a ver a un psiquiatra». ¿Por qué?, les preguntaba. «Bueno, es que despierto en medio de la noche y salgo al jardín con una cuchara y como tierra». «No hay problema», les contestaba, «solo asegúrate de que la tierra esté limpia». Otros me decían, «Mi hijo se sienta con una caja de arena para el gato y comienza a comérsela».
Y en los complejos habitacionales del gobierno hay niños que se comen la pintura de la pared y se intoxican con el plomo, lo que luego les trae problemas en el aprendizaje con los huesos y les produce anemia. Pero somos buenos, gastamos $5 millones para sacar la pintura vieja y pintar todo nuevo con pintura látex. Cuando hubiera sido más práctico, más barato y mucho mejor darle a esos niños 10 centavos de minerales por día y se ahorrarían $5 millones. Es el dinero de nuestros impuestos y se me hace absurdo que permitamos que lo tiren a la basura de esa manera. Si tienen una deficiencia del mineral selenio y no quieren esperar a caerse muertos de un infarto al miocardio, mírense las manos y la cara en el espejo, y si tienen manchas del hígado o de la edad, quiere decir que tienen una deficiencia temprana de selenio. Se llama daño de los radicales libres, y afortunadamente para ustedes, si se dan cuenta de eso y empiezan a tomar selenio coloidal a tiempo, en unos 4 o 6 meses, esas manchas desaparecerán, y el proceso se revertirá. Y cuando las manchas desaparecen de la piel, también desaparecen adentro de su cerebro, corazón, hígado y riñones. Hablemos ahora de aquellos de ustedes que tienen el azúcar bajo en la sangre. ¿Y cuántos no hemos visto a un niño hiperactivo que consume azúcar? La gente que tiene problemas con el azúcar son como los alcohólicos. Los hay buenos y malos. El buen alcohólico se bebe 2 tragos y se va a un rincón a dormir. Lo mismo ocurre con alguien que tiene el azúcar bajo. Se come una comida pesada, un trozo de pastel, y 3 horas después se queda dormido. También existen los alcohólicos malos, que se beben 2 tragos y se vuelven violentos, queriendo pelearse con todo el mundo, golpean y hacen hoyos en las paredes, les pegan a sus esposas o al perro, y hay quienes toman una sierra y cortan los árboles del vecino, hacen todas estas locuras, manejan como salvajes matando gente por las calles. Esos son los borrachos malos. Bueno, con la gente que tiene el azúcar bajo en la sangre, hay también buenos y malos. Unos hasta se ponen locos. No sé si se acuerdan de un caso criminal en que el acusado se justificó por comer demasiado dulce, que se conoció como la famosa defensa del Twinkie. Ese hombre había asesinado a 2 personas y declaró que se había comido uno de esos Twinkies o panes dulces 3 horas antes del crimen. Total, lo dejaron en libertad por locura temporal, ya que cada vez que comía dulces perdía la cabeza por un rato. No se les ocurra a ustedes hacer lo mismo. Sin embargo, debo mencionar que muchos de nuestros jóvenes delincuentes de hoy, agresivos y sociópatas, son ejemplos vivos de lo que pasa cuando se tiene una dieta alta en azúcares refinados y grasas y a la vez carente de minerales. Es una combinación explosiva. Las deficiencias de cromo y vanadio traen como consecuencia problemas de azúcar, como el azúcar bajo en la sangre, y si no atienden este problema a tiempo, se convertirá en diabetes. La escasez de estaño en sus primeras etapas es la calvicie prematura en los hombres, y si lo dejan continuar algún tiempo, puede también producir sordera. Después hay la deficiencia del borón, y las mujeres deben saber sobre eso porque el borón les ayuda a mantener el calcio en sus huesos para que no sufran más tarde de osteoporosis. También les ayuda a producir estrógeno, y en el caso de los hombres, se usa para producir testosterona. Ustedes, mujeres, si no toman borón suficiente, sufrirán todos esos síntomas terribles de la menopausia. Y los hombres, si no toman suficiente borón, no podrán producir testosterona. Y al bailar, se van a confundir y no sabrán si deben guiar o seguir a su pareja. Hablemos ahora del zinc. Como que algunos escucharon, uno de los primeros síntomas de una deficiencia de zinc es la pérdida del sentido del olfato y sabor. Dirán, la comida ya no sabe igual. Y ustedes no tienen catarro o nada parecido. Su esposa les dice, ¿no estás contento con la cena? Pasé todo el día cocinando. Él contesta, no olí nada al llegar. Y entonces se dará cuenta de que tiene una deficiencia de zinc. En los animales de laboratorio hemos encontrado 7 huellas de minerales de tierra que ustedes necesitan en menor cantidad y que en la práctica doblan el promedio de vida de los animales. Sin embargo, no han sido probadas en seres humanos, pero yo no pienso esperar 500 años a que los doctores las aprueben, cuando todavía están discutiendo sobre la importancia del calcio y la vitamina C. ¿No les parece? Así que yo las voy a tomar, ya que no son una droga y no han matado a ningún animal, simplemente le han doblado los años de vida. Estas tierras raras se llaman Lanthanum, Praesodymium, Neodymium, Samarium, Europium, and Thulium. Creo que debe haber alguna razón por la cual tienen nombres de ciudades nombradas en el Antiguo Testamento. Bueno, ¿recuerdan que les dije que necesitamos 90 nutrientes, 60 minerales, 16 vitaminas, 14 aminoácidos y ácidos grasos esenciales? Por supuesto, tenemos la suerte de que las plantas pueden producir la mayoría de las vitaminas, ácidos grasos y aminoácidos esenciales. Las plantas pueden hacer eso porque toman el carbono del aire y lo transforman para hacer vitaminas y aminoácidos, pero ustedes deben de consumir de 15 a 25 diferentes plantas por día en combinaciones correctas para lograr eso. Teóricamente es posible, pero la mayoría de los norteamericanos no lo hacen. Muchos creen que con comerse una bolsa de papas fritas están comiendo un vegetal. Cuidado con lo que consideran un vegetal. Y claro, hay personas que quieren hacer lo que sus doctores les dicen y se comen un pedazo de pavo sin grasa con medio vaso de mayonesa y 2 rebanadas de pan de la compañía Wonder. Hace algunos años, cuando yo era joven, la bolsa decía que ese pan ayudaba a que el cuerpo creciera de 12 maneras. Después de algunos años, el gobierno los hizo cambiar esa información y pasó a decir que le ayudaba al cuerpo de 8 maneras.
y hoy en día solamente dice Wonder Bread. Aunque esto es teóricamente posible, en la realidad ustedes no van a obtener sus vitaminas, aminoácidos y ácidos grasos en porciones adecuadas con su dieta. Pienso que si sus vidas son tan valiosas como la mía, y si sus hijos y nietos son tan importantes como son los míos, yo me aseguraría de tomar todas mis vitaminas, aminoácidos y ácidos grasos, porque les garantizo que no llegarán a 120 o 140 años si no lo hacen. Ahora bien, los minerales son otra historia. Cuando hablamos de minerales, tenemos una historia muy trágica, ya que las plantas no pueden de ninguna manera fabricar minerales por sí mismas. Si los minerales no están en el terreno, tampoco estarán en las plantas. El documento número 264 de la segunda sesión del 74º Congreso del Senado de los Estados Unidos dice: nuestras cosechas y nuestros campos están escasos de minerales. Por lo tanto, las cosechas, los granos, las frutas y los vegetales y las frutas secas que están creciendo en estos campos son deficientes en minerales, y la gente que los consume contraen enfermedades por falta de minerales. Y la única manera de prevenir y curar estas enfermedades es con suplementos de minerales. Esto es lo que dice el documento número 264 de la segunda sesión del 74º Congreso del Senado de los Estados Unidos, escrito y publicado en 1936, hace 58 años. ¿Creen ustedes que las cosas han mejorado? No, han empeorado. Y para los que no tienen esta experiencia con el trabajo en el campo, debo decirles que los agricultores reciben pagos por toneladas y fanegas. No hay ninguna organización que los subsidie para motivarlos a poner 60 minerales en sus suelos, por lo tanto, solamente agregan nitrógeno, fósforo y potasio, y por $40 el acre pueden obtener la máxima producción. Cada vez que se da la cosecha, las plantas absorben muchas libras de minerales, por eso solo toma entre 5 y 10 años en agotar los minerales de los suelos. Y si reemplazan 3 y sacan 60, es como una cuenta en el banco en la cual solo depositan $3 y escriben cheques por $60 todos los meses. ¿Qué pasaría con sus cheques? ¡Bum, bum! ¡Rebotarían! Les afirmo que en este preciso momento nuestra salud está rebotando al ritmo de 1.2 trillones de dólares por año por la escasez de minerales en nuestros suelos. Todos debemos asumir responsabilidad por nuestra salud y tomar conscientemente estos minerales. Muchos me preguntan, ¿qué hacía la gente hace miles de años si ni siquiera tenía fertilizantes comerciales? ¿Qué hacían estas sociedades que tenían gente con edad tan avanzada? Quiero que piensen un momento en los egipcios, los chinos, la gente de la India, quienes vivían cerca de las orillas de los ríos como el Ganges, el Nilo, el río Amarillo en China, donde cada año había inundaciones, como ocurrió en el norte de Missouri en 1993. Cada vez que había una inundación, el agua arrastraba sedimentos y polvo de las rocas desde 500 a 1000 millas de distancia, y esa gente oraba al dios del agua, al dios del sol, al dios del viento, al dios de la roca para que se inundara el área. Y nosotros, en cambio, oramos a Dios para que no haya inundaciones. Oraban por estas inundaciones en el invierno para que los terrenos repusieran sus sedimentos y minerales porque sus granos eran de mucho valor. El rey Felipe, quien era el padre de Alejandro el Grande, se casó con Cleopatra, la reina de Egipto, a los 12 años de edad. Ella no se parecía en nada a Elizabeth Taylor, toda maquillada y con esos trajes exóticos. Era una niña flaca y poco atractiva, pero el rey Felipe se casó con ella porque controlaba un enorme sector donde se producía el mejor trigo. Y si él quería que su ejército de Macedonia conquistara el mundo a través de su hijo Alejandro el Grande, necesitaba el mejor trigo para que sus soldados pudieran marchar 20 horas al día, combatir 6 horas y ganar batallas. Si comían el trigo de los terrenos pobres en minerales de Grecia, no podían avanzar ni 20 minutos sin decir, ¡mamá, ayúdame! Imagínense esos hombres griegos grandotes quejándose, ¡oh, me duelen las piernas, socórreme, mamá! Ellos sabían que el mejor lugar para conseguir trigo era en Egipto, por las inundaciones de los ríos que reponían esos minerales a las tierras. Y todas las grandes culturas que nos dieron el arte y la tecnología venían de esos lugares porque tenían más inteligencia, mejor nutrición y más minerales. Hablaré ahora sobre uno de esos minerales, el calcio. Todos conocen algo sobre el calcio. Su deficiencia está relacionada con unas 147 enfermedades diferentes. Son enfermedades con nombres de personas como Bell's palsy. Ustedes saben lo que es. Afecta a los músculos faciales y es causada por una deficiencia de calcio. Todos conocen la osteoporosis, que es el asesino número 10 de adultos en Estados Unidos. Es muy cara, cuesta $35,000 reemplazar cada cadera. Pero está bien, dicen, es gratis. Su seguro Medicare pagará la operación. En la industria animal no tenemos el problema de la osteoporosis por la siguiente razón. Si el agricultor tiene un potrero con 100 reses y en ese año no tiene terneros para vender y poder pagar su deuda, entonces va a estar en serios problemas, porque pagó por la comida, por la cuenta del veterinario, por cortar el pasto y por el fertilizante y por el mantenimiento de los alambrados, y si no tiene terneras no podrá pagar sus préstamos y gastos de operación y aún poder obtener alguna ganancia. Entonces él llama al veterinario y le pregunta, ¿qué hago? ¿Vendo estas vacas? Después de examinar las vacas, el veterinario le dice, sus vacas están bien, déjeme examinar al toro. Ajá. Aquí está su problema. Este toro tiene osteoporosis de ambas caderas y no puede cumplir con sus deberes de toro. Por eso es que sus vacas no tienen crías. Pero ¿sabe qué?
Deme $70,000 y le pongo 2 caderas nuevas y tendrá terneras el año que viene. Lo que ese ranchero le diría al veterinario es, hágase para atrás y ¡bum! Le dispararía al toro con su rifle y acomodándose el sombrero le diría, doctor, ¿usted sabía que yo no le iba a pagar $70,000 por ese toro viejo? Yo puedo comprar un toro nuevo cada año por 70 años con ese dinero. Pero de vez en cuando consigo un buen toro que engendra buenas terneras y me gustaría mantenerlo. ¿Hay algo que pueda hacer para evitar que el toro se enferme de osteoporosis? Claro que sí, le diría el veterinario. Si le da 10 centavos de calcio por día, él nunca va a contraer osteoporosis. A ver, ¿cómo es la cosa, doctor? ¿Usted quiere decir que si le doy a ese toro 10 centavos de calcio por día, ¿puedo prevenir un desastre de $70,000? Claro que sí, así es de sencillo. Entonces lo único que tengo que hacer es dejar de tomar media taza de café por día y con lo que ahorre, ¿lograré eso? Yo elijo esa opción, dejaré de tomar media taza de café. Y es así como debemos de pensar nosotros también. Luego tenemos el problema de las encías que se encogen y sangran. Los dentistas y periodontistas les dirán que si quieren prevenir o curar ese problema, deben de cepillarse los dientes y usar hilo dental después de cada comida. Si ustedes creen que eso funciona, deben también creer en los cuentos de hadas. Como veterinario, yo he examinado a cientos de miles de animales de todos los tipos, ratones, conejos, perros, ovejas, gatos, cerdos, leones, caballos, tigres y osos, y estos animales nunca tienen problema de que se les encojan las encías, y no creo que usen hilo dental. Sí, tienen un aliento horrible, pero no tienen problemas de las encías. La razón por la cual los animales no tienen ese tipo de problemas es porque ya solucionamos el problema de la osteoporosis. Cuando las encías se encogen o sangran, no es por no usar hilo dental. En realidad, se trata de osteoporosis en los huesos de la mandíbula y de la cara. Por eso, si ustedes tienen esos problemas con las encías, lo que tienen es osteoporosis avanzada. Los huesos alrededor de sus dientes, poco a poco, se están derritiendo. Y si usted usa dentadura, es porque tiene osteoporosis bien avanzada. Los huesos de la mandíbula se han deshecho. Existe también la artritis, y hace poco hablamos de ella. ¿Se acuerdan de la gelatina Nax y el cartílago de pollo? 85% de toda la artritis es causada por osteoporosis de las coyunturas de las extremidades de los huesos. Se llama artritis degenerativa, osteoartritis, lumbago, reumatismo, ciática y otras enfermedades. Piensen en esto, si ustedes toman una pastilla para el dolor o para reducir la inflamación, como en el caso de la artritis de las caderas, ustedes van a favorecer esta condición. Van a conseguir una muleta o bastón y por lo tanto no van a poner peso sobre esa área del cuerpo. Ahora imagínense que van por una carretera, manejando su tractor o su automóvil, cualquiera de los dos, no importa, y digamos que se les olvidó apretar la tuerca del tanque del aceite del vehículo, y todo el aceite se le escapa. La luz en el tablero se prende, estoy recalentando, más vale que me den un poco de aceite, y esa luz les irrita. Entonces paran el vehículo, sacan su alicate y cortan el alambre que conecta la luz del tablero. Cierran la capota y siguen manejando. ¿Harían ustedes eso con su tractor o su automóvil? Creo que no. Pero nosotros tomamos esas pastillas para el dolor de artritis y vamos a bailar, a caminar y a hacer ejercicios. Esa pastilla es tremenda, doctor. Me quitó el dolor. Y ustedes desgastan cada vez más rápido sus caderas. Y ahora sí, que el doctor va a hacerse más rico, porque van a necesitar cirugía para reemplazar los huesos de las caderas. También está la presión alta, mi favorita. ¿Qué es lo que su doctor les recomienda cuando tienen presión alta? Dejar la sal, ¿verdad? Todos sabemos eso, porque es lo que nos han metido en nuestras mentes. Deben pensar que somos más tontos que las vacas porque lo primero que se hace por el ganado es ponerle un bloque de sal. Ningún ranchero va a sobrevivir económicamente si no le pone sal a su ganado, ya que las cuentas del veterinario serían altísimas. Pero nos quieren hacer creer que no necesitamos la sal y que la podemos sacar de la lechuga y del pan integral. No les crean. Acuérdense que esas personas que viven hasta los 120 y 140 años ponen un trozo de sal del tamaño de una uva en su taza de té y toman como unas 40 por día, ya que viven en elevaciones muy altas donde el clima es seco y corren el riesgo de deshidratarse. Además agregan 2 cucharaditas de mantequilla en su té, nada de sacarina, leche descremada o crema en polvo. Sin embargo, los doctores que solo viven hasta los 58 años nos avisan, nada de sal ni de mantequilla, y los que viven hasta los 120 años ponen mantequilla y sal. ¿Qué les parece? En 1992 se publicaron los resultados de un estudio de 20 años con un costo de $30 millones. A 5.000 personas con presión alta, los investigadores médicos les retiraron sus medicamentos y los pusieron en una dieta baja en sal. Resultado, todos murieron. No fue una gran sorpresa, pero alguien logró ganar su doctorado con ese estudio y todos quedaron contentos. Pero cuando miraron los resultados, dijeron que solo 99.7% de la gente no había logrado ningún resultado antes de que se murieran y que el 0.03% sí habían logrado que su presión bajara en un 1% antes de que se murieran al restringir el consumo de la sal.
Por eso, los jueces que evaluaron ese artículo afirmaron, más vale que dejen que los pacientes de presión alta coman cacahuates salados y le pongan sal a su comida, porque al final no importa. Al contrario, preocuparse por la sal causa más estrés que tomársela. Después tuvieron un grupo controlado de 5.000 personas con presión alta. Les doblaron la cantidad de calcio recomendada para cada día y pararon el experimento en 6 semanas porque el 85% se había curado de su presión alta solo al doblar la cantidad de calcio que tomaban. Ellos no dejaron de tomar su medicina para la presión alta de golpe. Lo que sí hicieron fue decir a sus doctores, ya no necesitamos esta medicina. ¿Por qué? Es que estamos participando en este experimento en el que nos doblaron la cantidad de calcio diaria. ¿Alguien recibió un aviso de parte de su doctor diciendo que podían salar la comida al gusto y que debían doblar la dosis de calcio que consumían por día? Me imagino que nadie. Qué curioso. Hablemos ahora de la insomnia, que es cuando ustedes se voltean toda la noche en la cama y despiertan por la mañana más cansados que cuando se acostaron. Eso es la insomnia. Los doctores tienen 2 tratamientos para eso. Uno es el Halcion, que es una pastilla para dormir con barbitúricos. 10.000 personas se mueren cada año con sobredosis de esas pastillas, pero está bien, fue con receta y ellos están cuidando de nuestra salud. ¿Se acuerdan de George Bush cuando fue al Japón? Le dieron Halcion para que pudiera dormir durante el viaje, y como uno de los efectos secundarios de Halcion es la náusea y el vómito, cuando Bush despertó, y no sé cómo se dice en japonés, pero lo que sucedió fue algo dramático y fue visto en la televisión de todo el mundo, y no fue nada presidencial. Estoy seguro que fue por eso que Bush perdió las elecciones con Clinton, porque vomitó sobre ese embajador japonés. Y claro, que también existen las piedras en los riñones, las fisuras en los huesos y en los tobillos y los depósitos de calcio. Los doctores les dirán que lo primero que tienen que hacer es dejar de tomar productos lácteos y calcio, porque ellos tienen la creencia errada, tonta e ignorante de que el calcio en los riñones, los tobillos y los huesos proviene de su dieta, cuando la verdad es que ese calcio proviene de sus propios huesos debido a una terrible osteoporosis. Cuando esto pasa, se necesita más calcio y no menos. Tenemos calambres y tics, que es cuando uno despierta en medio de la noche y su pie está paralizado con calambres y ustedes suplican, Dios mío, ayúdame, que no voy a llegar hasta la mañana. Todos hemos sentido eso, es muy común. Hay también el síndrome premenstrual o PMS, y ustedes saben bien el problema emocional y físico que eso representa. El tratamiento preferido de los doctores para PMS es la histerectomía, que tiene 100 años de existencia. Los doctores hacen unas 285.000 histerectomías sin necesidad cada año en este país, pero eso ayuda a hacer los pagos de sus mercedes. Hasta la Asociación Americana de Médicos ha declarado que son innecesarias, pero no les han quitado sus licencias, y la gente sigue yendo a esos doctores. Imagínense una pobre mujer de 30 años que dice, doctor, tiene que hacer algo. Cada vez que salgo a colgar mi ropa, los niños del vecindario me gritan, ¡bruja! Mis propios hijos creen que estoy loca. Mi marido está por dejarme y estoy a punto de perder mi trabajo. Tiene que hacer algo. La Universidad de California en San Diego ha declarado que si una mujer dobla el consumo diario de calcio recomendado por el gobierno, los síntomas emocionales y físicos del PMS se reducen en un 85%. Cuando ese informe salió, había líneas enormes de gente alrededor de las tiendas naturistas para comprar calcio, y todos los que estaban en esa línea eran hombres. Estaban ahí comprando calcio para sus esposas, hijas, novias o suegras. Por último, existe el dolor lumbar de espalda que afecta al 85% de la gente en Estados Unidos, no importa si trabaja en una oficina o en un rancho o manejando camiones. El dolor de espalda es un gran problema. Se trata de osteoporosis en las vértebras, ya sea que tengan problemas de un disco u otra cosa, porque si se ha deshecho una vértebra, el disco de la espalda no tendrá dónde apoyarse. ¿Qué cree que le va a pasar al disco? El problema aumenta si tienen una deficiencia de cobre, porque los discos están formados de fibras elásticas que se revientan como un globo lleno de agua al cual se le aplica presión. Para el problema de la espalda, pueden ir a un cirujano ortopédico o a un reumatólogo y le darán quizás un relajante muscular o Valium, una fusión de vértebra o una operación del disco. Ellos no le dicen que en el 75% de las veces ustedes jamás van a ser los mismos. Para el PMS pueden ir a su doctor, ginecólogo o a un doctor familiar, psiquiatra o a un abogado de divorcios. Para los calambres y tics nerviosos pueden ir a un neurólogo o a un médico de deportes. Para las fisuras en los huesos, tobillos, hay el reumatólogo, traumatólogo, ortopédico o podiatra. Para las piedras en los riñones, un urólogo o un cirujano. Para insomnia, pueden ir a un psiquiatra o a una clínica de sueño. Para la presión alta, hay el cardiólogo, doctor de medicina interna o cirujano. Para la artritis, un reumatólogo y ortopédico. Para las encías que se encogen, un dentista o periodontista. Para la osteoporosis pueden ir a todos los especialistas de salud, incluyendo los vendedores de pastillas antiácidas TAMS, y todas estas enfermedades son causadas por una simple deficiencia de calcio que se podría solucionar con un gasto de solo 10 centavos por día.
La mayoría de la gente en este país tiene seguro médico y aquellos que tienen Medicare o Medicaid gastan un promedio de $25,000 a $250,000 sometiéndose a un promedio de 5 a 10 operaciones por año debido a deficiencias de calcio. Ustedes eligen lo que prefieren, tomar 10 centavos de calcio o una operación. Por último, quiero hablarles de la diabetes. Sabemos que es la causa número 3 de muertes en Norteamérica y tiene terribles complicaciones y efectos secundarios. Entre los hispanos, el porcentaje de diabéticos es el doble en relación a la población blanca norteamericana, pero solo la mitad de ellos están conscientes de que tienen esa enfermedad. Los efectos secundarios de la diabetes incluyen ceguera de diversos tipos, falla de los riñones que los lleva al uso de diálisis y a los trasplantes. Relacionadas con la diabetes, hay también enfermedades cardiovasculares que contribuyen a la causa principal de muerte en el país. La diabetes puede causar amputaciones y claro que también les acorta la vida. En promedio, un diabético vive menos años que alguien que no lo es. Sin embargo, en 1957, nosotros aprendimos en la industria animal que podíamos prevenir y curar la diabetes con el uso de 2 huellas de minerales. Es de suma importancia ese hecho. Esta información fue publicada en agosto de 1957 en Federation Procedures, que es el boletín oficial mensual del Instituto Nacional de Salud. Bueno, estas huellas de minerales que pueden prevenir y curar la diabetes son el cromo y el vanadio. De acuerdo a la Facultad de Medicina de la Universidad de Vancouver en British Columbia, el vanadio por sí solo reemplaza la insulina en casos de diabetes en adultos, lo que representa 85% de los casos. Claro que ellos no pueden dejar su insulina de golpe, tienen que hacerlo gradualmente, ya que para la mayoría tarda unos 4 a 6 meses poder dejar de tomarla, si toman cantidades adecuadas de cromo y vanadio. Yo he presenciado este proceso personalmente con cientos y cientos de personas y creo que es inconcebible que si ustedes escriben a la compañía Hill's Packing, que hace la dieta científica para perros en Topeka, Kansas, preguntándoles cuántos minerales hay en su comida, les contestarán que hay 40. Si hacen lo mismo con Ralston Purina y les preguntan cuántos minerales hay en su alimento granulado para ratones de laboratorio, les dirán que hay 28 minerales. Yo les daré $100 si alguno de ustedes pueden encontrar cualquier fórmula de bebé con más de 11 minerales.